Muy buenas noches y bienvenidos a esta casa Fiwi Televisión y también a este programa en 30 minutos. Esta noche nos adentramos en el mundo del turismo y lo hacemos a las puertas de dar por finalizada la temporada alta. Y qué mejor que para hablar de ello nos acompañe la vicepresidenta ejecutiva de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca, María José Aguila. Muy buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. El placer es nuestro, María José. Lo decía hace unos instantes en esa presentación, el próximo viernes, es 31 de octubre, y de manera general, al menos en Baleares es conocido, que damos por finalizado, entre comillas, lo que es la temporada alta. Desde el sector hotelero, ¿qué balance hacéis, María José? El balance que hacemos no puede ser más que positivo después de una temporada en la que vemos que por segundo año consecutivo estamos consiguiendo tener unas aperturas tempranas muy considerables. No solo tenemos ya un 20% de la planta hotelera que está abierta todo el año, que es un hecho que ha costado a lo largo del tiempo ir trabajando de forma muy exhaustiva, no solo en las aperturas, sino también en la creación de producto en paralelo que lo permitiera, pero también tenemos un porcentaje de planta que ya está activando sus servicios a partir del mes de febrero, mes de marzo, y vamos consolidando una estacionalidad más reducida, que tenemos una actividad alrededor de entre 8 y 9 meses. Y desde luego a principio de año tuvimos quizá un despego mucho más lento, que se fue recuperando, y en estos momentos pues hemos conseguido que en aquellas zonas donde hubo algún pequeño decrecimiento respecto de lo que estaba previsto, se fue trabajando desde la óptica comercial, y al final el balance es un balance global en positivo. Dices que ese balance global es en positivo. No sé si estrictamente lo que se refiere a los meses más fuertes de verano ha sido igual, mejor o peor al año pasado. Bueno, y es que yo creo que tenemos que hablar de cifras globales en su conjunto, porque puede haber momentos cuando empezamos a generar actividad, pues que muchas veces lo haces en situación, sino de pérdidas casi para iniciar la actividad y tener el rodaje del establecimiento y las plantillas en activo. Por tanto, creo que hay momentos en los que no tenemos que ir evaluando cómo están los pick-ups momento a momento, sino que tenemos que ver en el cómputo global cómo se comporta. Por eso decimos que es una buena temporada, pero también es una temporada donde ya estamos viendo una normalización. Después del COVID tuvimos unos años donde había una euforia por el consumo en todos los sectores, y esto hemos visto cómo ya se ha ido poniendo en situación también, no solo por la finalización de la capacidad de ahorro de las familias y de las personas, sino también porque llega un punto de normalización, y donde ese deseo de hacer cosas, de socializar, de viajar, se va poniendo en contexto, y también por la situación económica que tienen los propios mercados emisores. Eso decía muchos sectores, María José, precisamente, que ese efecto champagne que se dice post-COVID, como que ya se ha normalizado y ha vuelto el cauce al río de una manera ya más normalizada. Hablabas de esa temporada o ese año que está siendo satisfactorio desde la patronal hotelera y desde todo el sector hotelero de la isla y de las islas, pero la evidencia es que en los últimos años, desde la patronal, desde los sectores hoteleros, habéis hecho un gran esfuerzo para reconvertir esa planta hotelera. Me consta que habéis invertido hasta más de 3.500 millones de euros, y tú lo has dicho en muchas ocasiones, que realmente ahora lo que estáis haciendo es recoger los frutos de lo que habéis ido sembrando hace muchos años. Quizás ahora el feedback que estáis teniendo de estos últimos meses es dispar en cuanto a otros colectivos y sectores que todavía tienen que afrontar ese reto. Bueno, es que nosotros siempre hemos dicho que la colaboración público-privada es esencial, y también lo es para hacer un reposicionamiento de producto. Nosotros hemos podido acometer pues esas inversiones millonarias porque en un momento dado se dio un marco normativo que permitió dar ese salto cualitativo. Entonces, ese trabajo conjunto con la Administración para que hubiera esa visión y esas herramientas para poder avanzar, nos ha conducido a que después de todos estos años de que casi toda nuestra planta hotelera se haya transformado, es verdad que quedan algunos establecimientos, y también es verdad que nosotros siempre decimos que esto es cíclico y es algo constante. Cuando llevas unos años necesitas ir haciendo unas mejoras, y por tanto siempre hemos abogado por un marco que sea flexible, y desde luego también hemos abogado siempre porque esa flexibilidad y esa capacidad de hacer esa mejora y que permitiera un cambio en el perfil del cliente
suficiente se pudiera dar en toda la cadena de valor turístico. No nos sirve de nada que haya un eslabón de esa cadena, que es el alojamiento, que tenga ese nivel de calidad y de servicio, y que cualitativamente el resto de sectores, pues a pesar de que ha habido grandes esfuerzos, y creo que tenemos unos productos extraordinarios tanto en restauración como en tema de ocio, como en el tema de cultura, como en el tema de comercio y artesanía, todavía falta que eso sea mucho más homogéneo, y por eso también es necesario que haya instrumentos y haya incentivos para ellos, porque nosotros siempre hablamos de la necesidad de equilibrar la calidad global del destino, y eso no solo interpela a la parte privada y a las empresas, sino que también tiene mucho que ver con la administración pública, porque demasiadas veces vemos como todavía los servicios se están dimensionando en base a una temporalidad de 6 meses, que ya no es la realidad que vive la isla de Mallorca. Puede que en otras islas tengan otra situación, pero en Mallorca en estos momentos no estamos en esta posición. Y lo que estamos viendo también es que, a pesar de un esfuerzo hotelero por esas aperturas, muchas veces no contamos con oferta suficiente. Eso quizá no sucede en Palma, claro, y en Playa de Palma, porque tienen el efecto capitalidad, pero en otras zonas turísticas cuesta mucho más. Es cierto que, por ejemplo, el norte de la isla o la Serra de Tramuntana, con el senderismo y con el cicloturismo, han podido extender esas temporadas, pero también necesitamos que los servicios y que la experiencia del turista se pueda desarrollar más allá de dentro del propio establecimiento hotelero en la temporada baja. Y me parecía muy interesante lo que decías, el hecho de homogeneizar ese producto, que sea algo equilibrado, que la experiencia que se vive en el sector del alojamiento se pueda equilibrar y equiparar con la oferta complementaria que recibe más allá de las puertas del alojamiento. Así es. Porque si no, parece que el camino se vuelve un poco dispar, si queremos ir hacia esa calidad. Correcto, por eso nosotros pensamos que tiene que haber instrumentos, tiene que haber planificación, y además que creo que los resultados son evidentes. Claro. Estamos viendo como en estos años de transformación este cambio en los viajeros. Nosotros, nuestra planta, por ejemplo, de los establecimientos, de los casi 900 asociados que tiene la Federación Hotelera de Mallorca, pues hay un 80% que ya son de 4 y 5 estrellas, cuando antes de hacer este reposicionamiento estábamos en un 30%. Y eso responde a esa demanda social que había de abogar por un turista de mayor calidad, de mayor poder adquisitivo, y entonces ahora estamos viendo pues que el gasto turístico en destino ha sido el más alto de la historia. Incluso hemos rebasado los 200 euros persona a día, que eso era un techo que era impensable. Creo que el acierto de esas medidas, el acierto y la valentía de esas inversiones, y también el hecho de, porque no nos olvidemos que después de la pandemia muchos establecimientos abrían sus puertas sin tener todavía garantía suficiente de reservas para que eso funcionara. Y eso fue una apuesta decidida del empresariado hotelero que ha dado sus frutos, y creo que es la línea por la que tenemos que seguir. La semana pasada organizasteis junto a Coral Travel esa jornada de hacia dónde se dirige la industria turística, que aporta valor, y una de las reflexiones o de las conclusiones que hacías tú en una de tus exposiciones y discursos, María José, es que Mallorca se encuentra en un punto de inflexión. No sé si precisamente nos estábamos refiriendo a lo que estamos hablando, que es el momento de que todos unamos colaboración público-privada y vayamos hacia un mismo camino, dando por hecho y evidenciado que al sector hotelero esa reconversión y esa gran apuesta de inversiones ha dado sus frutos. Correcto. Nosotros siempre decimos que nosotros tenemos que buscar el éxito y la excelencia por nosotros mismos, pero eso no significa que no estemos pendientes de lo que hace nuestra competencia, porque el turismo es una actividad creciente y es una actividad que tiene muchísima demanda en el mundo global, ¿no? Por tanto, con una sociedad que cada vez quiere viajar más, que la capacidad de viajar se ha democratizado mucho, hay muchas posibilidades de elección, y por tanto nosotros tenemos que ser capaces de situarnos en el top del ranking. Yo creo que Baleares y Mallorca es un destino, desde hace mucho tiempo es un destino aspiracional. Todo el mundo quiere venir aquí, y quiere venir aquí porque somos un destino solvente. Creo que durante muchos años se ha hecho una gran labor para poner en valor todo lo que tiene que ver con la seguridad en sentido amplio, no solo la seguridad desde el punto de vista cívico, sino también la seguridad desde el punto de vista sanitario, la tranquilidad de ir a un destino donde sabes que si te pasa cualquier cosa tienes respuesta, que tienes una oferta variada, no solo desde la perspectiva
perspectiva alojativa, sino también desde la perspectiva de capacidad de actividades para hacer en el destino. Yo muchas veces bromeo un poco con el hecho de que en Mallorca menos nieve tenemos de todo, ¿no? Entonces creo que tenemos mucho producto, lo que pasa que sí que también pienso que hay una parte del producto que todavía necesita un trabajo más profundo de estructuración para que se pueda comercializar con mucha más solvencia y mucha más facilidad. Y por tanto yo creo que estamos haciendo las cosas bien, creo que estamos mejor posicionados que otros destinos, pero tampoco podemos relajarnos porque los demás están corriendo a pasos agigantados y en algunos momentos pues están siendo incluso casi tan competitivos como nosotros. Y al final se trata de poder captar la demanda que deseamos y siempre insistimos en que para captar el público objetivo que tú estás buscando tienes que hacerlo trabajando la oferta. Si nosotros tenemos una oferta de calidad y tenemos una oferta variada, diversificada, que colme las expectativas, nos vamos a situar en una posición mucho mejor para elegir el tipo de cliente que queremos que venga. Salieron otros datos durante esa jornada bastante interesante. Por un lado, que el 60% de los turistas que visitan Mallorca provienen del mercado británico-alemán, pero por otro, que hay otros mercados centroeuropeos como Polonia, Suiza o Austria que pueden ser clientes potenciales. Quizás cuando hablas de diversificar producto es como atender un poco las necesidades y demandas de estos nuevos clientes para captarlos y que quieran venir aquí también, ¿no? Bueno, es que no solo se trata de diversificar y ofrecer un producto distinto, sino que el producto que ofrecemos, por ejemplo, el producto deportivo, es un producto que está muy consolidado. Los eventos deportivos también están ayudando muchísimo a crear incluso un subproducto deportivo dentro de las temporadas, con training camps, etcétera. Por tanto, yo pienso que es cierto que tenemos un 60% de clientes que provienen del mercado británico y del mercado germano. Pero eso a priori se puede hacer una lectura que se considere que tenemos una excesiva dependencia, pero creo que la lectura correcta es hemos conseguido ese nivel de especialización y ese nivel de fidelización de estos dos mercados precisamente por lo que comentábamos antes, ¿no? Por la solvencia del mercado. Entonces, eso se trata de seguir manteniendo nuestra vinculación, el trabajo que hacemos con ellos, la satisfacción, porque además el doble reto de tener un cliente fidelizado quiere decir también que es mucho más exigente porque conoce el destino y lo que espera es que los déficits se vayan solventando. Tú puedes tener una temporada que algo no funcione, pero a la siguiente eso tiene que estar corregido. Claro. Y eso es muchas veces el trabajo que hacemos desde las asociaciones hoteleras, insistiendo en las corporaciones municipales de que hay cuestiones que se tienen que agilizar y se tienen que resolver y no se pueden enquistar por ese nivel de fidelidad hacia el destino, ¿no? Entonces, nosotros esto lo vemos como una fortaleza y sobre todo viendo en los momentos en los que viajan, porque estos dos mercados tienen una fidelidad de largo plazo, es decir, hay mucha concentración en los meses de temporada alta, pero nosotros en invierno tenemos actividad sobre todo gracias al mercado alemán. El mercado británico en los últimos años también se ha apuntado a esta tendencia y está creciendo más en los meses de temporada baja, y hay otros mercados donde en función de sus intereses y en función de cuándo pueden tener sus opciones de movilidad los distintos targets, porque no es lo mismo una familia que un grupo de amigos, que alguien que viene por trabajo y lo combina también con el ocio, que vienen en diferentes momentos y por tanto esa jornada obedecía a una necesidad y a una voluntad de querer conocer un poco más esos mercados, ver vías de exploración para conseguir que vayamos disminuyendo un poco esa curva que tenemos con unos picos muy acentuados en los meses centrales de temporada para ir expandiéndolos hacia principio y final de temporada. Y eso es algo en lo que estamos desde el sector hotelero y que otro tipo de oferta también tendría que tener un poco esa visión. Por eso tú nos decías antes, estáis enfocados mucho al valor y es cierto, y yo creo que en el conjunto de las islas pues hay que hacer un replanteamiento y ver efectivamente cuál es la oferta que está aportando más valor, y esa oferta tiene que ser la oferta preeminente. Podemos convivir diferentes tipos de ofertas, pero a la hora de elegir tenemos que buscar la que ofrezca una mayor contribución, no solo desde el punto de vista económico, sino también social. Y esos nuevos mercados centroeuropeos que se perfilan ahora como clientes potenciales, como decía Suiza, Austria, Polonia, ¿cómo se puede captar? ¿Cuál es la línea que hay que seguir?
Bueno, los suizos ya es un mercado donde ha ido creciendo en los últimos años y sobre todo nosotros insistimos mucho en que pasa por comunicar bien. Y le podemos llamar comunicación, le podemos llamar promoción, pero se trata de explicar y llegar a los mercados, a los diferentes públicos. Hay una segmentación importante y ahora mismo tenemos instrumentos que nos permiten ser mucho más quirúrgicos en esa promoción y, por tanto, nos tenemos que dirigir a los grupos de interés que tengamos en cada momento para conseguir ese objetivo que estamos persiguiendo. Y eso se trabaja pues no solo con los agentes que están dentro del ciclo claro, o del ecosistema turístico, sino también se tiene que trabajar con la administración y, por supuesto, Mallorca tiene una responsabilidad y el Consell de Mallorca tiene una responsabilidad en los temas de promoción turística para hacer esa promoción segmentada, con un turismo responsable, con unos momentos del año en que ofrezcamos diferentes opciones a nuestros visitantes, pero al final necesitamos tener actividad. Yo siempre digo que las economías tienen que crecer y si estamos estáticos estamos en situación de parálisis. Ahora bien, tenemos que crecer de la forma adecuada, de la forma correcta y buscando el tipo de crecimiento que sea mucho más responsable, mucho más sostenible y también que esté mucho más repartido. Es que hoy en día parece, cuando en Mallorca o determinados sectores como el hotelero habláis de crecimiento y habláis de promoción, más de uno se pone las manos en la cabeza. Pero después son buenos a veces también para decir que no ha habido facturación. Es decir, es lo que hablas tú, de un equilibrio sostenible, pero no podemos estar estáticos, hay que crecer. Es como un dilema a veces difícil de bueno, llevar. Es que en realidad no creo que sea un dilema, creo que es desconocimiento. Por tanto, si tú sabes cómo funciona la economía, se trata de que esa economía la hagas funcionar de una forma lo más óptima posible, claro, que no siempre es fácil y tampoco las cuestiones tienen una solución o un resultado inmediato, pero es la línea en la que hay que trabajar. Y si queremos ser selectivos, si queremos orientar nuestra oferta a una demanda concreta, eso se tiene que comunicar. Y la comunicación en nuestro ámbito se llama promoción. Le guste a quien le guste y al que no le guste, pues tendrá que asumirlo. Y eso pasa por hacer una selección muy específica de cuáles son los mensajes, cuáles son los productos, en qué momentos, cómo los gestionamos, pero sobre todo es gestión. Y lo que estamos viendo y por lo que se ha generado en ciertos momentos toda la polémica en torno a si ya ha de haber o no promoción, es por una ausencia de gestión global acumulada durante muchos años que nos ha conducido a una situación que quizá ha sido parte del generador de esa tensión y por eso a algunos se los ponen los pelos como escarpias cuando estás hablando de algo que necesariamente necesita la actividad, que es no solo hacerlo bien, sino también comunicarlo. Y una manera de comunicar muy peculiar que tuvisteis y fue una campaña bastante aplaudida y que tuvo una gran acogida fue la de Thanks for Visiting Mallorca este verano, que fue muy original y creo que ha funcionado muy bien, ¿no, María José? Bueno, la verdad es que llegó un punto donde en nuestros principales mercados emisores se estaba sembrando un mensaje y una percepción de no ser bienvenidos en la isla. Yo creo que no se es consciente del riesgo que esto tiene, porque tú puedes, como decíamos en la conversación que estamos manteniendo, puedes generar unas dinámicas y unos cambios en los flujos, pero lo tienes que hacer a partir del estudio, de la planificación y de la creación. Eso no se tiene que producir porque de repente estemos lanzando un mensaje de que no somos hospitalarios, no somos bienvenidos, cuando estábamos diciendo que competimos en un mundo global, que hay muchos destinos que también están luchando claro, por conseguir su cuota de mercado y quizá algunos de ellos también compiten por la misma cuota de mercado que nosotros estamos apostando, ¿no? Y por tanto, esa campaña fue una campaña necesaria de marcar pues ese punto de inflexión, de decir, oye, hasta aquí, porque al final el mensaje que tenemos que lanzar es un mensaje desde la responsabilidad. En nuestra economía el 45% del PIB depende directamente del turismo y si lo vemos de forma indirecta e inducida llegamos hasta el 80 al 85%. Esos son muchos salarios, muchas familias, muchas pequeñas, medianas y grandes empresas y eso es actuar desde la responsabilidad. Entonces, esta campaña de agradecimiento es una campaña que tuvo muy buena acogida, fue apoyada por numerosas entidades y empresas, tanto a nivel nacional como a nivel local.
Y nosotros, que siempre nos gusta ser rigurosos con el trabajo que hacemos, quisimos también medir el alcance. Entonces, la audiencia impactada han sido alrededor de 300 millones de personas a través de los distintos canales donde se ha dado visibilidad a esta campaña, y ha tenido un impacto económico de 1,6 millones de euros, con una inversión que es exponencialmente, el resultado es exponencialmente mayor que la inversión hecha, pero la inversión era en voluntad, en capacidad, en responsabilidad y en seguir comunicando una realidad que es mayoritaria, porque no nos tenemos que olvidar que hay algunos colectivos que son los que están más interesados en generar este ruido, y quizá porque piensan que no les interpela a ellos, pero al final todo está conectado en esta economía nuestra. Y por tanto, tampoco podíamos permitir, o consideramos que no era adecuado que se instalara un discurso o un mensaje que tampoco se corresponde con la realidad. Y por tanto, esa es la campaña que hicimos, y vamos a seguir trabajando en seguir comunicando en positivo. Y eso no quiere decir que a la vez no se tengan que trabajar cuestiones que nos podrían ayudar a mejorar y que nos pueden ayudar a estar encarrilados en la senda que socialmente se demanda. María José, nos quedan unos 5 minutitos y no quiero dejar pasar la oportunidad de preguntarte por la World Travel de Londres. La World Travel Market de Londres, una de las ferias turísticas más importantes a nivel mundial. Baleares estará presente, me consta que la Federación Empresarial Hotelera, como un año más estaréis. No sé qué mensaje buscáis transmitir, qué mensaje debería trasladar Baleares en su conjunto, María José. Bueno, nosotros tenemos muy claros los mensajes que vamos a lanzar, y sabéis que siempre hacemos unas declaraciones a los medios de comunicación que los vamos a hacer el segundo día de la feria. Van a ir encabezados y liderados por nuestro presidente Javier Vic, y ahí vamos a desvelar y hacer un poco un balance más en profundidad y marcar un poco hacia dónde va a ir el rumbo. Por lo que se refiere al destino, pues los mensajes que estábamos comentando, unos mensajes de responsabilidad, del turismo sostenible, de la labor que se está haciendo, pero sobre todo de comunicar producto y de contar las posibilidades de ocio y de las posibilidades de negocio, porque no olvidemos que también, además de la parte vacacional, y sobre todo en Palma, hemos visto como todo lo que tiene que ver con el turismo de congresos, el turismo de negocios, el turismo de incentivos, está cobrando mucha fuerza, y por tanto hay que comunicar bien las posibilidades, los productos, la calidad, el servicio, la acogida, la responsabilidad, la sostenibilidad, y al final que nosotros tenemos una experiencia turística casi 360, que muchas veces a lo mejor nosotros somos muy exigentes con lo que queremos ofrecer, y debe ser así, porque creo que no nos podemos conformar con menos y tenemos que tener una alta ambición, pero creo que eso tiene que ser percibido en su conjunto por la iniciativa privada y por la iniciativa pública. Y María José, antes de terminar, te quiero preguntar por un gran tema que siempre está ahí presente en todos los ámbitos, en el Parlamento, en la Cámara Balear, que es el impuesto turismo sostenible, también conocido como ecotasa. Hace apenas unas semanas veíamos como en el Parlamento finalmente había como un principio de acuerdo de negociación entre el PSOE y el PP de un incremento. Se van a poner de acuerdo o no, se trasladará a la mesa por la sostenibilidad, y después era también días más tarde cuando Comisiones proponía una ecotasa de 15 euros por persona y día en los meses de temporada alta. ¿Cómo recibís todas estas informaciones? Que bueno, del dicho al hecho dicen que hay un trecho, que todavía no es nada que se haya formalizado, pasará por esa mesa de turismo sostenible donde estáis vosotros presentes, pero no sé cómo encaráis todo el ruido este que está viendo en las últimas semanas por la ecotasa. Te veo un poco la cara y ya me asusta. No, yo creo que lo trasladamos muy claramente en un artículo de opinión no hace muchos días, donde manifestábamos que dentro del conjunto de necesidades que tiene no solo el ecosistema turístico, sino también el propio territorio, yo la verdad, no sé si tú cuando estás interlocutando a nivel social alguien te dice que está extremadamente preocupado porque todavía no se ha subido la ecotasa, o si están más preocupados por la pérdida de poder adquisitivo, las dificultades de acceso a la vivienda y por otros muchos problemas, que creo que eso realmente obedece a unas necesidades y a unas reivindicaciones sociales que creo que deberían atender mucho más desde el Parlamento de los grupos políticos. Y eso no quiere decir que no se pueda trabajar en la ecotasa, pero la ecotasa se tiene que trabajar
con un análisis de impacto, con una eficacia y sobre todo con cómo vamos a gestionar los fondos, porque hemos visto a lo largo de los años que los fondos no se han materializado, que no se han dedicado a las finalidades para las cuales el impuesto se había concebido y que los visitantes tampoco lo habían percibido. Y yo creo que damos un muy mal mensaje si al final... porque la redistribución del gasto del turista y de los impuestos que estamos pagando tienen que ir a financiar esa caja común que sea la que nos ponga la comunidad en orden, ¿no? Por decirlo de alguna forma rápida y expeditiva. Pero no tenemos que lanzar el mensaje de que somos incapaces de gestionar nuestros recursos cuando tenemos unos presupuestos bastante saneados a nivel de comunidad y necesitamos penalizar al viajero para que su contribución resuelva los problemas que deberíamos estar gestionando de otra manera. Nosotros pensamos que el dinero tiene que estar en el bolsillo del consumidor y este tiene que poder decidir dónde lo invierte. Y creo que la mejor inversión es en la cadena de valor turístico y que elijan ellos si quieren hacer una actividad náutica, si quieren hacer una excursión, si quieren ir a un restaurante o si le quieren destinar a compras de diferentes productos. Y por tanto, dentro de que ya no hay discusión sobre si tiene que haber impuesto o no, creo que todo el tema de las subidas tiene que ser perfectamente analizado y meditado porque quizá los efectos puedan ser mucho más perniciosos que pensar que se gana un relato político y social que quizá pueda tener unos efectos que sean mucho más perniciosos a largo plazo. Pues María José, vicepresidenta ejecutiva de la FE, nos quedamos con esa última reflexión en torno a la ecotasa que seguro que escucharemos en los próximos meses hablar muy mucho. Darte las gracias por haberos acompañado esta noche, ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias a vosotros y me he sentido muy a gusto. Gracias. Pues hasta aquí el programa de hoy. Nosotros volvemos como siempre el próximo martes a partir de las 9 de la noche. Que pasen una feliz semana.